Hay momentos en que el destino convoca a un pueblo y exige acción. Ahora es el momento. Somos el pueblo. Esta es nuestra acción. El Adamri, señor de las hojas Teferi, jamás pensó que volvería a recorrer los pasillos erigidos por Ursa, y mucho menos los que su antiguo mentor recorrió como mortal. 4000 años era mucho tiempo para que cualquier edificio permaneciera en pie, y mucho menos uno tan crucial en una guerra que destruyó un continente. Pero allí estaba Teferi, subiendo los escalones en espiral de la torre donde milenios antes Ursa diseñó construcciones mecánicas para librar una encarnizada batalla contra su hermano, Mishra. La torre en sí estaba en perfecto estado, aunque desolada. La piedra y el metal estaban meticulosamente ensamblados, sin costuras ni grietas, como si la torre hubiera existido por voluntad propia en lugar de ser construida a mano. La leyenda decía que Ursa construyó esta torre para que fuera su taller personal, lejos de los horrores de la guerra de los hermanos, y esto se notaba en el cuidado que había dedicado a sus detalles dorados, su ornamentación, sus estructuras de ensamblaje, un cuidado que nunca había podido brindar a las personas de su vida. El misterio de la torre residía en cómo había eludido los saqueos a lo largo de los siglos. No había señales de que asaltantes establecieran campamentos, ni evidencia de que magos oportunistas establecieran sus laboratorios. Estructuralmente habría sido perfecta para ambas cosas. Teferi podría haberse convencido de que su ubicación, bien oculta en un valle envuelto en niebla, era lo que aseguraba su supervivencia. Pero él sabía que no era así. Era pura suerte. La misma suerte en la que todas las maquinaciones de Ursa parecían basarse y con la que triunfaban. Suerte temeraria. Suerte peligrosa. De esas que solo prometían éxito o fracaso extremos con dolor asociado a cada uno. Teferi llegó a lo alto de las escaleras, donde se detuvo para recuperar el aliento y sujetarse el abdomen. Las heridas que había recibido en Nueva Argibia aún le dolían. Sí, podría haber usado su magia para levitar, pero su vida siempre le había inculcado la serenidad que proporciona la meditación de un paso, después de un paso, después de la una. Cómo deseaba que su vida estuviera allí para cortar su apretado nudo de preocupaciones. Sal de tu cabeza, le decía siempre. Mira con los ojos. Al entrar en sus aposentos, Teferi observó los nuevos, aunque escasos, muebles. Una mesa, una silla y un catre añadidos en la semana aproximadamente, desde que se fue a recorrer el multiverso. Luego se aventuró a la almena envuelta en niebla, que se alzaba sobre el valle aislado. Inhalando el frío aire argiviano, miró por encima del borde e imaginó falanges de guerreros de metal alineadas bajo esa misma almena, con sus atronadores, talones golpeando el suelo. Teferi se apartó de la almena para ver una construcción achaparrada, parecida a una oruga de latón erguida, entrar con dificultad por la puerta, balanceando con dificultad una taza llena de un líquido humeante de color verde y un pequeño plato de galletas de té. Teferi solo pudo observar confuso cómo la pobre criatura cruzaba la habitación. Supuso que la construcción era obra de Sahili, pero no estaba seguro de cómo reaccionar. «Esto no puede ser para mí», dijo, esperando que lo entendiera. Acabó de llegar. Es obra mía. De pie en la puerta estaba Joda, tan guapo y vibrante como siempre. Por muy miserable que fuera la ocasión, siempre se las arreglaba para lucir como el archimago más aclamado de Dominaria. Su túnica estaba impecable, y su sonrisa brillaba como la luna nula en una noche despejada. Activé la alarma antiintrusos en la torre, así que supe que habías vuelto. Espero que no te importe que me tome libertades con tu desayuno. No, eres muy amable, dijo Teferi, mordiendo una de las galletas de té. ¿Qué era ese sabor? ¿Extraño? No dulce, sino salado, con un toque peculiar y una sensación arenosa entre los dientes. ¿Qué es esto? Esa es la galleta tradicional del pueblo Kieldoran, dijo Yoda. Le di mi receta a Sahili, y ella preparó una de sus creaciones para hornearlas. Es muy brillante. Entrecerró los ojos. ¿Por qué lo preguntas? ¿Se supone que debes saber así? Joda cogió una galleta y la examinó con atención. He comido miles de estas, así que no veo que podría estar mal. Luego le dio un mordisco. Vaya, tienes razón. Está un poco pasada. Quizá la harina de cucaracha se haya puesto rancia. Harina de cucaracha, repitió Teferi, mirando fijamente a Joda. Dijo Yoda, llevándose el resto de la galleta a la boca. Teferi dejó caer el suyo con cuidado en el plato. ¿Cómo van las cosas por aquí? Tan bien como se puede esperar. Tendrás que preguntarle a Sahili cómo le va con su proyecto. Pero te aseguro que tenemos privacidad, al menos por ahora. Me alegraba saberlo.
Habían pasado unas cuantas semanas desde el ataque a la plataforma de Maná, dejando a Teferi con pocos aliados y menos recursos. Karn había sido tomado por los pirexianos, el sílex destruido, y Ayani se había revelado como un agente encubierto. Para evitar más miradas indiscretas, Yoda insistió en encontrar una nueva base, algo con lo que Teferi estaba de acuerdo. Con lo que no estaba necesariamente de acuerdo era con mudarse a la torre de Ursa. Pero lo hecho estaba. «Traje a Bren», dijo Teferi. «¿La viste por casualidad?» «Sí. Nos conocimos cuando subía para acá. No somos precisamente muy amigables. Deja que se encariñe contigo. Encontrarás una sabiduría sin igual». Hablando de compañeros, 2 Planeswalkers más llegaron poco después que tú. Teferi arqueó una ceja. Durante el último mes había estado buscando aliados con fervor por todo el multiverso, pero la mayoría de los antiguos contactos Planeswalkers que logró encontrar se rieron de sus súplicas. Teferi tuvo más suerte con los Planeswalkers, más jóvenes que habían luchado junto a él contra Nicol Bolas. Saheeli Rai era la recluta más vital gracias a su habilidad con los artefactos. Kaya fue fundamental por su aguda mente estratégica y su red de informantes en planos distantes. Y a Bren la había buscado por su capacidad para ver más allá de sus propias insensateces. No esperaba que nadie viniera a buscarlo. Kaya parecía conocerlos, dijo Yoda encogiéndose de hombros. Eso y el hecho de que este lugar aún no haya explotado significa que probablemente sean amigos. Supongo que deberíamos ver qué quieren. Teferi tomó un sorbo de té. Los toques de limón y miel calmaron su ansiedad, permitiéndole abordar algo que había estado temiendo desde que dejaron Sheev. Antes de irnos, quería pedirte un favor. Esto suena siniestro. Una vez que la máquina del tiempo de Saheeli esté lista, estaré indispuesto, explicó Teferi. Todos necesitaremos, a alguien que lidere y tome las decisiones correctas. Puso una mano sobre el hombro de Yoda. Me gustaría que consideraras ser esa persona. ¿Considerar?, preguntó Yoda con una sonrisa. ¿No me vas a ordenar que lo haga sin más? Teferi negó con la cabeza. He aprendido que es mejor preguntar. Solo tardaste 60 años. Yoda puso su mano sobre la de Teferi. Intentaré no quemarlo todo. ¿Dónde está Ayani? La expresión en el rostro de Elspeth Tyrell cuando Teferi respondió era una que ya había visto antes. Fue en la Academia Tolariana, durante una visita a Barrin, su antiguo director. Más que una visita, un acto de contrición. Teferi recordó al venerable mago levantándose de su escritorio con el rostro hundido y la mandíbula temblorosa. La tempestad interior contenida solo por el decoro. El nombre que los separaba era Rain, la esposa fallecida de Barrin, asesinada en una guerra que Teferi lideró, una guerra de la que era responsable. El nombre era diferente ese día, el de Ayani en lugar del de Rain, pero ese mismo look que Barrin había usado cortó a Teferi como una daga vieja y oxidada en el agarre calloso de Elspeth. Lo siento, repitió Teferi, pero las palabras le resultaron huecas. Ojalá las cosas fueran diferentes. Antes de que pudiera decir nada más, Elspeth levantó la mano para detenerlo. Se cruzó de brazos y se dirigió al otro extremo de la habitación, de espaldas a todos. Teferi empezó a seguirlo, pero Yoda lo sujetó del brazo manteniéndolo en su sitio. Déjala, le dijo, y luego se dirigió a Kaya. Adelante, todos. Los que se habían reunido en la sala de guerra improvisada de Kaya, salvo Elspeth, se apiñaban alrededor de una esfera brillante de luz fantasmal que flotaba sobre un charco en el centro de la sala. A la cabeza de la multitud estaba la otra Planeswalker recién llegada, Vivien Reed, a quien Teferi había conocido en Ravnica durante su lucha contra Nicol Bolas. Arte de Peter Polach, la nueva coalición continúa organizando defensas contra nuevos ataques a Dominaria, explicó Kaya. Pero los pirexianos son implacables, como descubrimos en Sheev. Teferi apenas podía prestar atención. Su mirada se posaba una y otra vez en Elspeth, sola en el rincón. Karn le había contado historias, de su valentía al salvarlo de los pirexianos. Y entonces Ahani lo tomó aparte para contarle con entusiasmo cómo había encontrado a Elspeth con vida a pesar de su aparente fallecimiento enteros. La campeona que necesitamos, había dicho Ayani. Una en quien podamos confiar. Ayani, ¿seguía siendo él mismo entonces? ¿Se podía confiar en Elspeth? Kaldheim e Ixalan están movilizados, dijo Kaya, recorriendo la esfera para señalar los puntos y ubicaciones clave del plan de los guardianes. Jace está en Ravnica buscando el apoyo de los gremios, mientras que Chandra ha ido a Zendikar para contactar con Nissa.
Cuando terminemos nuestras tareas aquí, Sahili pretende encabezar la defensa de Kaladesh. Kaya se detuvo en un último punto de la esfera. Luego tenemos el campamento mirrano en Nueva Firexia, liderado por Koth. Elspeth se giró con los ojos iluminados. Koth está vivo. ¿Cómo lo supiste? Jace, dijo Kaya. No conozco su fuente, pero me dijo que Koth y los mirronianos planean un asalto al núcleo pirexiano. Planeamos unirnos a ellos en cuanto estemos listos. Entonces juntos eliminaremos a los líderes pirexianos y eliminaremos lo que quede. Sin cabeza el cuerpo fracasará. Es una sentencia de muerte, dijo Elspeth. Koth lo sabe mejor que nadie. Teferi empezó a explicar. Si tan solo escucharas nuestro plan, no. Escúchame. Koth y yo una vez intentamos hacer exactamente lo que propones y fracasamos. Su mirada recorrió a cada persona antes de posarse en Teferi. Esa mirada. Ninguno de ustedes estaba allí. Dicho esto, salió furiosa de la habitación. El silencio posterior fue inquietante. Teferi sabía que, independientemente de la estrategia que usaran, las probabilidades no favorecerían a ninguna fuerza externa que intentara penetrar las defensas de Nueva Firexia. Todos los demás en la sala también lo comprendían. Pero oírlo en voz alta, de forma tan directa como la que había hecho Elspeth, cristalizó lo terrible que era realmente el riesgo. «Déjame hablar con ella», dijo Yoda con una mano en la espalda de Teferi. «Las responsabilidades del liderazgo, ¿eh?» Salió por la puerta para buscar a Elspeth. Vivien extendió la mano hacia Teferi, saludándolo con el apretón de un cazador experimentado. «Me alegra verte de nuevo, Teferi, aunque en circunstancias tan desafortunadas como la última vez. Tú y Elspeth sois bienvenidos a quedaros y descansar si lo necesitáis». Vivien negó con la cabeza. «Voy a Ravnica para asegurarme de que Jace esté al tanto de la situación. Luego iré a Ikoria. Me preocupa poder organizar una defensa sólida allí. Los asentamientos solo discuten, así que me aseguraré de que se mantengan a raya». «¿Y Elspeth?» «Con esta noticia de Ayani», dijo Vivien, «creo que le vendría bien estar entre amigos. Si nos considera amigos, ella ha pasado por mucho. Dale tiempo. Tiempo. Un lujo del que Teferi sabía que tenían muy poco. En cuanto a la tarea en cuestión, por eso estamos aquí», dijo. «Tengo información de un informante pirexiano, Urabrask, el pretor del Horno Silencioso. La información de Kaya parece coincidir con lo que nos han dicho, pero es incompleta». Teferi sintió que las arrugas de su rostro se acentuaban. Los pirexianos con los que había estado familiarizado eran fanáticos militaristas que no toleraban la disidencia. La idea de que estos nuevos pirexianos tuvieran facciones entre ellos parecía un anatema para su propia naturaleza. ¿Qué dijo? Urabrask. Esa Elesh Norn, una pretora rival, casi ha unificado Nueva Firexia bajo su bandera, dijo Vivien. Urabrask y sus fuerzas se oponen a las aspiraciones de Norn. Está planeando su propia revolución y se comunica con los mirroses. Sea como sea, pronto estaremos allí, insistió Teferi. No lo suficientemente pronto, dijo Vivien. Urabrask no dio detalles, pero le preocupaba la posibilidad de que Elesh Norn tuviera que imponer su singularidad única por toda Nueva Pirexia y, aún más importante, por todo el multiverso. Planea expandir su dominio de golpe. «Dioses y monstruos», susurró Kaya. «¿Qué pasa?», preguntó Teferi. «La criatura de la que te hablé, aquella que me encargaron matar», dijo mientras comenzaba a pasearse por la habitación. «Nunca me había encontrado con algo así. Una bestia de carne cocida sobre metal. Después de que tú y yo hablamos, coincidimos en que era un pirexiano, pero no entendía por qué, de entre todos los lugares, estaba en Kaldheim. Con la información de Vivien, Kaya activó el estanque de expresiones dándole forma con la fuerza de su mente. El resultado fue una representación tridimensional de un árbol de muchas ramas, coronado en la copa como los grandes magnigotos que pueblan los bosques de Yavimaya, solo que ondulando constantemente como si estuviera hecho de los efluvios del propio multiverso. Este es el árbol del mundo de Kaldheim. Es como una red que permite viajes instantáneos entre todos los reinos del plano. Y si Kaya no tuvo que terminar. Si los pirexianos hubieran replicado o reutilizado de alguna manera el árbol del mundo de Kaldheim, este podría conectar todos los planos del multiverso. Con él, los pirexianos podrían estar en cualquier lugar, en cualquier momento, a la velocidad del pensamiento. No solo tendrían que preocuparse por infiltraciones secretas como en Dominaria. Los pirexianos podrían desplegar sus ejércitos directamente. A estas alturas, lo que sea que Urabrask tenga planeado está a solo unos días de concretarse. Si vamos a actuar, debe ser muy pronto. ¿Días?,
preguntó Teferi. No creía tener tan poco tiempo para trabajar. No me gusta, dijo Kaya. El momento de esta propuesta de alianza es demasiado oportuno. Instintivamente Teferi asintió. Ya había jugado a este juego y había aprendido que el enemigo de mi enemigo podía ser mucho peor. Bastaba con un bocado sabroso, una tentación irresistible para caer en la trampa. La verdad era el bocado más selecto para atrapar a una víctima. Yo también tengo mis sospechas, dijo Vivian. Pero no creo que tengamos muchas alternativas aparte de confiar en la palabra de Urabrask. Respondo por él y por el intermediario que organizó mi audiencia con él. ¿Y quién es ese?, preguntó Teferi. Teseret. No, declaró Kaya. Ni hablar. Sabes lo que hizo en Ravnica. Y aún tiene acceso al puente planar. Se giró hacia Teferi. Si confiamos en Teseret, podríamos caer directamente en la trampa de los pirexianos. Otra vez, una vez más, Kaya dijo la verdad. Y sin embargo, ¿qué tan insensato sería desperdiciar una posible ventaja sobre sus oponentes? Una revolución interna podría dividir el campo de batalla y anular la ventaja que los pirexianos tenían en su plano natal. Mira que puedes aprender de tus contactos, le dijo Teferi a Kaya. Ahora mismo tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo aquí. Kaya se retiró. Bien, sacudiré el árbol del dinero en Ravnica, a ver qué se suelta. Les deseo suerte a ambos, dijo Vivian girándose para marcharse. Por el bien de todos, si alguna parte de la torre de Ursa aún conservaba las marcas de su creador, era el ala este. En el apogeo de la Guerra de los Hermanos, presenciar cómo los brazos mecánicos ensamblaban una de las construcciones de Ursa habría parecido un milagro a los corlisianos o argivianos, quienes solo habían librado guerras con picas, espadas y sangre. Ahora esos brazos mecánicos yacían amontonados en el suelo, sumándose a las piezas de repuesto y la chatarra que Ursa dejó atrás cuando abandonó su torre por Argoth. Y en medio de este montón estaba sentada Saheeli Rai con las piernas cruzadas en el suelo. Saheeli había sido una de las primeras reclutas de Teferi. Al igual que Vivian y Kaya, la había conocido en Ravnica, pero ella distaba mucho de su temperamento amenazador. Saheeli, en cambio, abrazó la alegría visceral de buscar el arte en el artificio, como lo ejemplificaba el hermoso pavo real de oro hilado que saltaba alto y planeaba de vuelta al suelo. «Hola», saludó Saheeli, disfrutando de una pequeña taza de té para acompañar más de esas galletas que Yoda le había servido antes. Se acercó y dio unas palmaditas en el suelo junto a ella. «¿Te apetece acompañarme?» «No, gracias», dijo. «Quería saber cómo estás rápidamente». «¿Cómo va todo?» Ellos sonriendo. Teferi observó el círculo de bancos de trabajo que Saheeli había colocado sobre la plataforma principal de ensamblaje, su pequeño espacio de trabajo privado en medio de las ruinas que solían ser la gran sala de exposiciones de Ursa. Sobres. Una de esas mesas había un objeto que le llamó la atención. Una exquisita obra de arte, un cuenco de cobre estirado, retorcido y moldeado como ninguna mano humana podría jamás. Pero era mucho más que eso. «Lo lograste», dijo Teferi mientras se acercaba al cuenco. «Es perfecto. Yo no usaría esa palabra», dijo Saheeli, pero Teferi quería hacerlo. Saheeli había creado una réplica perfecta del sílex. Una mezcla de los elementos característicos de la reliquia original con sutiles guiños a los característicos estilos de filigrana de Saheeli. Su versión presentaba las mismas asas pesadas en ambos lados, los mismos bajorrelieves superficiales de agricultores armados con guadañas enfrentándose a una tropa de caballeros con armadura. Runas idénticas, una traducción magistral entre varias lenguas antiguas, descendían en espiral desde los bordes interiores del cuenco hasta el fondo. «Una cosa es crear algo que ya has visto y tenido en tus manos», dijo. «Otra muy distinta es hacerlo a partir de notas que quizás no estén completas. Confío en que hiciste lo mejor que pudiste. Espero que mi mejor esfuerzo sea suficiente». «¿Cómo? ¿Va la nueva máquina del tiempo?», dijo pasando al otro objetivo importante que le había asignado. «Ancla temporal», le recordó Saheeli. «Como puedes ver, todo avanza». Señaló al otro lado de la plataforma, donde se encontraba su máquina. Teferi aún recordaba la máquina del tiempo de Ursa, una monstruosidad de cilindros de cristal y tubos serpenteantes que ocupaba media aula en la Academia Tolariana. La de Saheeli, en contraste, era una escultura de curvas ondulantes hecha de metal naranja intenso. Al igual que el sílex, habría encajado en cualquier galería de arte. «Eres demasiado modesto. Parece mucho menos doloroso que tu versión inicial». «Acepto el cumplido», dijo Saheeli riendo. «Aún así, ha habido algunos inconvenientes. El éter es una fuente de energía mucho más fácil de manipular.
Incluso el motor de éter más potente es como la llama de una vela ante una supernova en este aspecto. Colocó la mano sobre el pedestal donde la piedra de poder del viento ligero se encontraba enredada en un nido de espirales de cobre. Teferi hizo una mueca. El mero recuerdo de ver la imponente aeronave, símbolo de fuerza para toda Dominaria, retorcida en una abominación pirexiana, le revolvió el estómago. Gestionar la carga de energía mientras se intenta garantizar la seguridad del ocupante es difícil, dijo Sahili. Estos componentes nunca fueron diseñados para funcionar juntos. Una leve acusación flotaba en el aire entre ellos. Teferi sabía que le había encomendado a Sahili una tarea casi imposible y con muy poco margen de error. Creo que lo he descubierto, pero necesito hacer más pruebas. Midió sus palabras. No es mi intención presionar demasiado, pero... Lo sé, dijo Sahili. Toma. Apoyó la mano en el suelo y dejó que el pájaro de cuerda se posara en su dedo. Lo hice para ti. Para mí. Con una sonrisa, hizo un gesto con la mano, y el pavo real saltó al pie de Teferi y le picoteó la bota. En Ghirapur, aves como esta se posan en los puentes que cruzan el canal Dukara. Esos puentes representan la fundación de la ciudad, cuando los nobles guerreros decidieron que sería mejor cooperar y crear un futuro que no estuviera dominado por la guerra. Para nosotros este pajarito representa nuestra cooperación, nuestra unidad en un propósito. Teferi se agachó y dejó que el ave saltara sobre su palma. Se puso de pie sosteniéndola cerca de su rostro. Sus movimientos capturaban la naturaleza, espasmódica de un ave de carne y hueso, tanto que un observador casual podría haberla confundido con su contraparte orgánica. Pero al observarla más de cerca, se podía distinguir entre sus plumas doradas un corazón mecánico que latía con el inconfundible brillo de una diminuta piedra de poder, una de las docenas rescatadas del Manarrik caído. El ave saltó una vez para encararlo de frente, luego desplegó sus plumas en un arco de una destreza tan delicada que Ursa no habría podido igualar ni en 1000 milenios, y mucho menos en un puñado de días. Teferi rió entre dientes. ¿Te gusta?, preguntó Sahili. Mucho, dijo. Mi mentor fue un gran artífice, quizás el mejor que este avión haya tenido. Y la idea de priorizar el estilo sobre la función le sacaba de quicio. Bah, un desperdicio. De recursos, decía. La suerte nos ha concedido dones, dijo Sahili. La forma en que usemos nuestros dones nos definirá. Elijo la belleza. Así es como me gustaría que me conocieran. Silbó y en respuesta el pájaro artefacto extendió las alas y giró en el mismo lugar, lanzando una lluvia de chispas multicolores en todas direcciones. Teferi no pudo evitar sonreír. Después de un minuto, el pájaro volvió a la normalidad, picoteando migajas invisibles que no tenía en la mano. El ancla estará lista para usar esta noche. Vuelve entonces. Teferi se apoyaba en uno de los pocos árboles que aún crecían dentro del estrecho cinturón verde de la torre. Antes de perder su chispa por las grietas temporales, no podía concebir que su cuerpo experimentara jamás los dolores de la edad. Eso es para otros, pensó. Yo no, nunca. Resultó que era justo para él, justo lo que necesitaba, incluso con su chispa restaurada. Le pareció irónicamente divertido. El mago temporal más destacado del plano sucumbiendo a los estragos del tiempo, incluso dándoles la bienvenida. El sol había llegado hacía horas, aunque los altos picos que rodeaban el valle no permitían mucha luz solar directa en un breve lapso de tiempo al mediodía. Pensó en todas las tierras más allá del horizonte. Shiv, donde Yoira estaba reuniendo dragones, Viashino, goblins y a su propio Gitu para proteger su tierra del ataque pirexiano. Orbada, donde los señores mercaderes habían acordado dejar de lado su tensa relación con Benalia y proporcionar alimentos y suministros a las tropas serranas lideradas por Lyra portadora del amanecer. Urborg, donde habían surgido rumores de un guerrero pantera espectral que regresaba de entre los muertos para traer la salvación a los vivos. Fuera de este valle, Dominaria se estaba uniendo como nunca antes. ¿Pero importaría algo de eso? Si él y sus compañeros fracasaban en su misión, a sus espaldas, Teferi oyó pasos pesados acercándose, acompañados del roce de las hojas al viento, el crujido de la corteza y el xilema al doblarse bajo la tensión. Levantó la vista y vio a Bren y a Seven acercándose. A Teferi le había llevado un tiempo rastrear a Bren, localizándola finalmente en el plano de Cride, donde ella y Seven disfrutaban de las intensas lluvias de maná del árbol del clan. Le había llevado aún más tiempo convencerla de que se fuera con él. «He cumplido tu petición», dijo Bren. «Crecerán fuertes, aunque tu elección de tierra es cuestionable. Aquí no hay canciones, no hay armonía. Solo acordes aislados, deformados y fragmentados. O peor aún,
cercenados como extremidades gangrenosas. Te prometí más. Lo siento. No te preocupes. Nos alegra que nos hayas traído aquí. Me resistí a explicarle a 7 sobre la malevolencia, sobre la destrucción. Mejor mostrar. Mejor sentir. 7 se agachó para dejar que Wren extendiera la mano y le tocara. Tu propia canción es discordante hoy, una melodía desconcertante. Teferi asintió. He estado pensando. Eso no es tranquilizador, mago. Esto divirtió a Teferi, aunque fugazmente. Pensaba en ti, Kaya y Sahili, en todos los que respondieron a mi llamada de auxilio. Colocó el pavo real mecánico de Sahili en el suelo de piedra frente a él. Picoteó con indiferencia. No puedo evitar pensar que este camino ya se ha recorrido antes. Por Ursa, mi maestro. Él también reunió héroes, planeswalkers y mortales para combatir Phyrexia. Aún así, la historia lo recuerda como el monstruo que este plano necesitaba para derrotar a los monstruos que lo amenazaban. ¿Era un monstruo?, preguntó Wren. Teferi reflexionó sobre esa pregunta. La mayoría en Dominaria habría dicho que sí. Aquellos que conocían a Ursa sin duda lo habrían hecho. Pero para Teferi la respuesta no fue tan sencilla. En Innistrad te hablé de Shalfir. ¿Recuerdas? Tu tierra natal, la que esperabas que pudiera ayudarte a encontrar. No te dije exactamente cómo lo perdí, dijo. Verás, Ursa me pidió ser uno de sus titanes. Sí, yo. El gran Ursa Planeswalker me rogó que me uniera a su alegre banda de héroes y, por supuesto, le dije que lo haría si me ayudaba primero. Un acuerdo razonable. Eso mismo pensaba él. Teferi juntó las manos y apoyó la frente en los dedos. Así que con su ayuda sellé un portal pirexiano que se había abierto en los cielos sobre Shalfir. Cuando terminé la tarea y me exigió mi ayuda, simplemente me reí y me negué. Solo querías derrotar a tus enemigos, le dije. Así es como salvo a mi gente. En eso nos diferenciamos. Luego extraje energía del portal cerrado para alimentar un hechizo que alejó a Shalfir del espacio y el tiempo. No pedí permiso. No me importaba lo que pensara la gente de Shalfir. Así que dime, ¿quién es el monstruo? Tu maraña podría resultar demasiado enredada, incluso para mí. Teferi soltó una risa seca. Estaba tan orgulloso de la facilidad con la que le había robado su insignificante victoria sobre mí, por mi propia y mezquina victoria. Así somos todos. Todos los hijos de la furia de Ursa. ¿Niños? Nosotros que estamos conmovidos. Por sus acciones, explicó Teferi. Sus estudiantes, sus colegas, incluso a sus enemigos. Lo despreciamos, pero seguimos sus pasos como aprendices desafortunados. He destrozado ejércitos sin piedad. He vencido a quienes consideraba villanos y he manipulado a aliados hasta su desaparición para mis propios fines. Por el bien común, me dije. Teferi tomó una pequeña piedra y la arrojó a la niebla. Un mentiroso que miente sobre sus mentiras, el verdadero heredero del manto de Ursa. Teferi esperó la respuesta de Wren. La dríade reflexionó en silencio sobre su confesión. Nunca le había contado a nadie la magnitud de sus errores, al menos no tan directamente. La reacción razonable habría sido que Wren se marchara entre los planos. En cambio, Wren se volvió hacia él con oleadas de calor emanando del fuego contenido en su pecho y dijo: «No estoy aquí para darte la absolución, mago. Tus crímenes son tuyos y responderás por ellos con el tiempo. En última instancia no eres importante. Yo tampoco. Teferi y Wren son melodías singulares. Estoy aquí para desempeñar mi papel en la sinfonía». El sonido de más pasos, ¿ves el áspero golpeteo de botas con herraduras metálicas? Hizo que Teferi y Wren interrumpieran su conversación. Elspeth caminaba resueltamente hacia ellos, ataviada con una armadura completa. Teferi se levantó para recibirla. «Si buscas castigo», dijo Wren, «seguro que hay otros dispuestos a infligirle. Por ahora me marcho». 7 se encabritó y se alejó pisando fuerte, llevándose a Wren con ellos. Teferi levantó la mano para dirigirse a Elspeth, pero como antes, ella lo detuvo cuando comenzó a hablar. «Me voy mañana», dijo. Su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada que colgaba de su cinturón. «Gracias por dejarme descansar bajo su techo». «No es mi techo», dijo Teferi, «pero de todas formas eres bienvenido». «También, te debo una disculpa. Vivien te tiene en alta estima y por respeto a... Ella no debía haberte hablado así». Satisfecha, giró sobre sus talones como un soldado entrenado y comenzó a caminar de vuelta a la torre. «Espera», gritó Teferi. No sabía nada de Ayani. Elspeth se detuvo y se dio la vuelta. «Ninguno de nosotros lo sabía», continuó. «Estuve
con él cuando sucedió, cuando se consumó. Casi parecía que él tampoco lo sabía. Esto no es ningún consuelo, dijo Elspeth. Teferi se tomó su tiempo para responder. Era sencillo decir la verdad. ¿No era eso lo que diría un gran líder, un general curtido en la batalla? ¿No era eso lo que todos necesitaban que fuera? ¿Quién era el verdadero Teferi? ¿Fue Teferi, mago de Shalfir, quien juró defender su hogar a toda costa? ¿Fue Teferi, maestro del tiempo, el elitista y casi omnipotente Planeswalker que creía que todos debían simplemente alinearse y seguirlo? ¿O fue Teferi, el estudiante disruptivo que usaba el humor cruel para ocultar sus propios miedos de que nadie lo entendería jamás, de que nadie lo consideraría jamás un amigo? Sal de tu cabeza. Mira con tus ojos. ¿Tienes hambre?, preguntó Teferi. ¿Tienes hambre?, preguntó Elspeth desconcertada. Sí. ¿Has comido? Teferi pasó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Me acabo de dar cuenta de que no he comido ni una migaja desde esta mañana. Yoda me proporcionó algunas de sus galletas. Oh, entonces deberíamos darnos prisa. Con el aire frío y húmedo de la noche filtrándose a través de sus ropas, Teferi condujo a Elspeth por el cinturón verde hasta la torre, donde siguieron la muralla hasta un pequeño trozo de césped pegado a la base de la torre. Allí, rodeado por un globo de energía verde, se extendían vides con frutos bulbosos de color verde pálido. Teferi cogió uno y se lo ofreció a Elspeth. «Mitap», dijo Teferi. Tomó otra fruta y la mordió, dejando que el jugo le escurriera por las comisuras de la boca. Era consciente de que tenía un aspecto ridículo, para nada propio del comportamiento de un Planeswalker regio de antaño. Bren y yo hicimos una breve parada en Shamura, mi tierra natal, antes de volver aquí. Elspeth tomó la fruta y se la llevó a los labios. Intentó mantener el decoro mientras comía, pero el jugo y los trocitos de fruta se le pegaban a la cara por mucho cuidado que tuviera. En algún momento se rindió y empezó a comer más rápido, con más aplomo. Tenía más hambre de lo que pensaba, dijo. Teferi contempló el hechizo que Bren había tejido para mantener vivo su Mitap a pesar del clima inhóspito del valle. Extendió la mano y la metió en su interior. Sus dedos hormigueaban al calentarse. «No te voy a mentir», le empezó. «Tienes razón sobre nuestro plan. Es gritar una plegaria en medio de un vendaval. Pero es nuestra mejor opción. Tenemos un arma capaz de detener a los pirexianos de raíz. Ahora mismo estamos trabajando en una forma de que aprenda a usarla. No es perfecta, pero debo tener fe en que es suficiente. Para mí, la lucha contra los pirexianos no se trata de la victoria. ¿A dónde quería llegar con esto? Siempre había estado tan preparado. Incluso sus bromas pesadas requerían una planificación exhaustiva. Pero ahora las palabras fluían, de él primero a cuentagotas y luego en un torrente incontrolable. «Tengo una hija», dijo. «Se llama Nyambi y ella, todo lo que hago es para salvarla. Se trata de que sepa que hice todo lo posible por salvar a otros, sin dejar de ser la persona que ella conoció, el padre que ama. Si vacilo, si tengo alguna duda, condeno a Nyambi en este preciso instante». «Entonces sí lo sabes», dijo Elspeth. El terror que acompaña a la esperanza. No hizo falta ninguna respuesta. Los restos del Mitap reposaban en sus manos, con la pulpa carcomida, dejando solo el corazón y las semillas. Sus dedos cubiertos de jugo brillaban a la luz de las estrellas. Colocó los restos de la fruta en la tierra bajo las vides y se limpió las manos en su túnica. Con el tiempo, el calor del hechizo de Bren secaría el corazón y los gusanos lo arrastrarían hacia abajo para nutrir nuevas plantas. «Debería irme», dijo Teferi. «Saheeli te espera. Puedo acompañarte de vuelta a tu habitación». Elspeth se negó. «Creo que voy a dar un paseo por los jardines. Me gusta este clima». «Entonces sigue viviendo, Elspeth. Que estés bien y seas feliz. Buen viaje». «Si los pirexianos siguen en este plano», dijo Elspeth, «es solo cuestión de tiempo antes de que encuentren este lugar. Necesitarás a alguien que te defienda si eso sucede, si nos rastrean. A nosotros, si me aceptas. Lo haremos». «Con gusto», dijo Teferi. «Espero que podamos conocernos mejor». Teferi se giró y regresó al frente de la torre. Apenas dio unos pasos cuando un destello brillante lo hizo mirar por encima del hombro. Allí estaba Elspeth con la espada desenvainada. Del pomo esférica se extendían espirales de luz lechosa, su resplandor suave y cálido, como sus primeros días bajo el sol de Salfirín. El dolor de sus heridas se alivió y su mente se aclaró, trayendo a la memoria un recuerdo largamente olvidado. Una bandada de ojitos que visitaban regularmente su hogar en Shamura.
Según su padre, eran descendientes de un pájaro herido que había salvado en su juventud. Un pájaro que vivió bajo el techo de su familia como miembro de pleno derecho hasta que su pasión por viajar lo obligó a partir. En los años, y luego, décadas que siguieron, el pájaro tuvo sus propios hijos que lo visitaban regularmente por lealtad, por amor. Por eso los árboles de la tierra de su familia siempre cantaban. Con el tiempo, Teferi se convirtió en un mago de renombre, y luego, en un planeswalker cuya leyenda se extendió a otras naciones, otros continentes, otros mundos. Aún así, entre cruentas batallas y asombrosas hazañas mágicas, recordaba la historia de las aves y encontraba consuelo al escuchar el suave y tranquilizador bajo de la voz de su padre en su mente. Hacen lo que hacen por amor. Él descartaría el cuento en sí como un capricho de su padre y nada más. Una extravagancia perfecta para niños que necesitaban una historia a la que aferrarse. Pero esta vez no. Esta vez Teferi decidió creer.